Victoria Villarroel, muchísimas gracias por estar, ¿no? Gracias por invitarme. Presenta tu libro junto con Carlos Manfroni. ¿Quién es Carlos Manfroni? Carlos Manfroni es un abogado especialista en Derecho Internacional y Derecho Penal que junto conmigo escribió un libro titulado Los Otros Muertos. Que son las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. Exactamente. Todo un tema. Así Porque es. parecería que no existió. Parecería que todo lo que pasó en este país es culpa de alguien, de un solo lugar, y nunca se considera el otro. Es como muy maniqueo, es como muy sin claros oscuros. Uno es muy bueno y el otro es extremadamente malo. La historia no fue así, ¿no? No, y la historia tampoco comenzó el 24 de marzo del 76. La historia empezó muchos años antes y de hecho durante los gobiernos democráticos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón, se sucedieron en Argentina la mayor cantidad de atentados terroristas. Cuando hablamos de terroristas estamos hablando de las organizaciones armadas que eran Montoneros y el ERP principalmente, que fueron las que cometieron estos actos. Y desgraciadamente a 40 años de los hechos, cuando analizamos la década del 70, en vez de analizarla con una visión global y una visión totalizadora, encontramos que es un rompecabezas al que le faltan piezas, y las piezas que están faltando son aquellas que complican la impunidad de los terroristas, es decir, faltan sus víctimas. Y un poco lo que pretende el libro Los Otros Muertos y el trabajo que nosotros desarrollamos en nuestra asociación civil, que se llama CELTIV, es darle visibilidad a estas víctimas, lograr que sean reconocidas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y de una vez por todas poder hablar de los 70 teniendo presente el dolor de todos los argentinos y no solo de una parte. Recién decías complica. Las complicaciones son del punto de vista político únicamente, ¿verdad? ¿O hay otro tipo de complicaciones? Es decir, ¿se complica saber la verdad porque hay todo un movimiento político que impide eso o es porque no existieron? La realidad es que las víctimas después de estos 33 años de democracia han sido las grandes desaparecidas de la memoria. Si hay un sector que ha desaparecido del ideario colectivo son las víctimas del terrorismo. Y en parte es por la acción de algunos medios masivos de comunicación, por los políticos que únicamente han reparado o han promulgado leyes que han exclusivamente beneficiado a un sector, y también tiene que ver con una posición que tomó el pueblo argentino de total indiferencia hacia esto, que tal vez ahora estamos más acostumbrados a ver los atentados terroristas y a solidarizarnos ante la gran cantidad de atentados que hay en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en Medio Oriente, pero acá nosotros tuvimos víctimas del terrorismo que sufrieron situaciones parecidas o similares y que están en la orfandad de derechos y en el más grande de los olvidos. Hay cosas que me llaman la atención de los 70. Recién mencionaba los gobiernos democráticos. Lo que mucha gente no sabe, yo te veo, vos sos muy joven, con respecto a mí al menos, ¿entendés? Soy bastante más viejo, y yo viví esa época. Y en esa época era un gobierno democrático, en donde los grupos armados actuaban tanto de izquierda como de derecha. Y hay como un olvido general, de los actores. Muchos de ellos son políticos, son diputados, son legisladores, son funcionarios, llegaron a estar en la OEA, en la ONU, y jamás pagaron nada de sus culpas. Así es. ¿Pero esto es una culpa netamente política o es un encubrimiento social? Es un encubrimiento social aprovechado por un sector que debiera estar respondiendo del baño de sangre que también ocasionó a la ciudadanía. Tengamos presente que las organizaciones armadas, Montoneros y el ERP, atacaron primordialmente a la población civil y no combatiente. La mayor cantidad de los atentados se dan en democracia y allí no había dictadura alguna, allí había gobiernos elegidos libremente por el voto popular. Entonces, desgraciadamente se han difundido una serie de mitos que rodean a la década del 70 que ante la presencia de las víctimas empiezan a caer. Por eso creo que es importante que podamos hablar desembosadamente de lo que ocurrió en la década del 70, más allá de que es un tema doloroso, más allá de que muchos sectores de la sociedad sufrieron, pero el dolor se repara o de alguna manera se hace resiliencia cuando se lo habla con madurez y no tratando de acomodar los hechos a la conveniencia de un sector. Ahora, también en los 70 se argumenta que al margen de la actividad de los terroristas estos de izquierda, también estaba la AAA, que era un aparato paraestatal.
Y Así muchos es. se olvidaron que existió esto y que cometieron crímenes atroces. Así es, pero vos sabés que las víctimas de la AAA se encuentran reparadas y hay juicios de lesa humanidad abiertos para investigar los crímenes de la AAA. Entonces vos te encontrás en Argentina que según el color de la bala es si el Poder Judicial o el Estado investigan o no. Y esto no puede ser. Acá me llama la atención porque estás mencionando algo que es muy cierto, porque aparte del color de las balas también cambian los hechos. Hay dos hechos en Salta que me llaman poderosamente la atención: el asesinato de Ragone y el combate de Manchalá. Los dos fueron en el año 75, pero sin embargo lo ponen como si fuese durante la época de la dictadura militar, o responsabilizan a la fuerza militar de eso. Hay una manipulación tremenda de la historia. ¿Cómo llegamos nosotros como sociedad, como grupo intelectual, algunos, a cambiar tanto y a aceptarlos? Bueno, de un lado hubo organizaciones de derechos humanos y personas que tenían una profunda militancia política e incluso militancia dentro de las organizaciones armadas. Eran personas que estaban preparadas para combatir contra el Estado. Y del otro lado tenés a la población, incluso encarnada en los miembros de las Fuerzas Armadas, que por una razón de obediencia debían obedecer al Estado y no hicieron una defensa pública de sus hechos, y la población civil en general, que no tenía militancia política, no pertenecía a un sector determinado. De hecho, entre las víctimas vos vas a encontrar que hay peronistas, radicales, civiles, uniformados atacados en sus casas, adultos, niños, personas de una excelente situación económica y personas sumamente pobres. Entonces, la sociedad fue atacada en su conjunto. No había mayor aglutinante para estas personas que el dolor. Y el dolor nunca es un buen aglutinante. Entonces, estas personas vivieron su dolor en la intimidad. Y la mayoría del pueblo argentino, que no había sufrido al terrorismo o que lo había visto tangencialmente pasar por el costado, decidió hacer la vista gorda y absorbió exclusivamente lo que es un relato al día de hoy, que es que todo comenzó el 24 de marzo del 76 y que el Estado es el único que comete abusos o delitos de lesa humanidad. Y esto, además de contradecir los hechos históricos, la verdad histórica, contradice hasta los tratados internacionales de derechos humanos que no dicen tampoco eso. Entonces, toda esta combinación de factores ha hecho que hasta el presente estas personas, estos inocentes, no estén reconocidos. Hoy por hoy se está jugando todo lo que son miembros de la AAA y de las Fuerzas Armadas. Después del tremendo vaivén y manoseo legal que hubo en este país, terminaron presos únicamente los militares y estas personas. Pero también dicen que debido a los indultos, debido a los procesos, a los cambios de leyes, todos los responsables, todos los jefes guerrilleros, los que cometieron estos atentados, no van a ser juzgados nunca, que es imposible desde el punto de vista legal en un proceso. Y uno de los quizás más, ¿cómo te diría?, como si fuese una muestra de lo que sucede, es el caso del asesinato de Rucci, cuya hija está pidiendo desde hace mucho tiempo que se reabra y que se haga un juicio, y choca con Penca, Paredes y no hay forma de hacerlo. ¿Es real el tema de que no se lo puede juzgar? No, no es real. En el caso puntual de la familia Rucci hay un juicio abierto. Lo que pasa es que el juicio avanza a una velocidad extremadamente lenta. Pero en los casos de investigar los atentados terroristas, existe la misma facilidad que existe con los casos relacionados con el Estado. Son hechos de hace 4 décadas. Se lo puede tranquilamente juzgar nuevamente a Perdía, se lo puede juzgar nuevamente a Firmenich, que hace poco estuvo acá en Argentina como si fuese un héroe, cosa que molesta demasiado. Debiera poderse juzgar a todos, porque las leyes no se pueden aplicar en el mismo país a los hechos ocurridos en la misma época y discriminar que a una mitad la vas a juzgar y a la otra mitad no la vas a juzgar. Aquí lo que se vivió en Argentina fue una guerra de baja intensidad y lo que corresponde es que vos juzgues a ambos contendientes, no solo a una parte. Y con más razón aquellos que agredieron a la población civil y no combatiente a través de la puesta de coches bombas, secuestros extorsivos, copamiento de pueblos, etc. Así que definitivamente si el Estado deposita todo su esfuerzo y millones de pesos en juzgar a los agentes del Estado, debe hacer exactamente lo mismo para juzgar a los terroristas que participaron en atentados terroristas que ocasionaron 17.380 víctimas. Ahora, lo que me llama la atención es lo que estás diciendo vos, que es extremadamente el proceso de la familia Rucci.
¿Por qué? ¿Tienen los jueces miedo? ¿Tienen presiones para no hacerlo? Mira, nosotros hemos encontrado a lo largo de estos años, hemos reabierto causas judiciales. Actualmente en el país solo hay 2 causas abiertas. Una es la causa Rucci y la otra causa la llevamos nosotros, que es el secuestro, torturas y asesinato del coronel argentino del Valle Larrabure, que es el secuestro más largo de la historia argentina. 372 días secuestrado. Y aparte que aclaremos que estuvo secuestrado en un sótano con unas dimensiones que eran netamente inhumanas, no había forma de justificar eso y lo terminaron matando. Exacto, el Ejército Revolucionario del Pueblo lo tuvo 372 días en una cárcel del pueblo, que era, para que todos se puedan imaginar, era un hueco cavado debajo de una casa. En este caso era una casa de familia, que tenía un negocio de mercería también en el frente para despistar, y este hombre permaneció en ese pozo 372 días, con unas medidas de 2 por 1, en una situación realmente que, además de ser una tortura en sí, fue un verdadero martirio. Y bueno, esta causa está abierta hace ya casi 10 años y la causa tampoco avanza. El Poder Judicial se ha convertido en un garante de la impunidad. El Poder Judicial, que no investiga, para ir a la actualidad, la muerte dudosa del fiscal Nisman, que no investiga casos de corrupción sonoros, donde se ha desfalcado al Estado por millones y millones de dólares, tampoco investiga estos crímenes. Entonces, lo que yo comprendo como abogada es que la impunidad de los crímenes del 70 engendra la impunidad del presente, que se ve en los casos de corrupción, narcotráfico, delincuencia, y el Poder Judicial, desgraciadamente, es uno de los grandes responsables de que esto llegue así hasta la actualidad. ¿Cuántos casos cree que se puedan reabrir? ¿Cuántos casos cree que estés en condiciones de reabrir? Porque son más de 1000 situaciones que se tienen que empezar a definir. Bueno, por lo pronto las víctimas que fueron asesinadas por las organizaciones armadas son 1094, con lo cual debieran abrirse los 1094 crímenes. Tengamos presente algo, de esos crímenes apenas unos poquitos tienen sentencia de la década del 70, pero esas sentencias no se cumplieron. Por ejemplo, en el caso del asesinato del capitán Viola y su hijita de 3 años, sí, que eso ocurrió en Tucumán el 1 de diciembre del 74, los terroristas del ERP que participaron de ese doble asesinato fueron juzgados. El principal de ellos, que fue autor material y que hoy en día está siendo querellante en causas de lesa humanidad, lo cual es una desvergüenza, sí, total. Pero bueno, este señor de apellido Núñez fue condenado. Y finalmente salió, antes de que terminara su pena, como si fueran un 2 por 1 de la década del 80 y del 90, y salió porque se comportaba bien y porque leía la Biblia. Pero había matado a un padre de familia y a una niñita de 3 años en un atentado terrorista, ni siquiera en un delito común. Entonces, cuando uno ve esta situación y cuando uno ve que el Poder Judicial garantiza los derechos humanos y la impunidad a un sector, mientras el resto de la sociedad bucea como puede para tener el respeto de sus propios derechos humanos, definitivamente es difícil pensar que va a haber justicia en nuestro país. Sin embargo, yendo a tu pregunta, yo creo que hay que intentarlo, creo que hay que reabrir todas las causas posibles y creo que el Poder Judicial algún día tiene que dar explicaciones a la ciudadanía de por qué considera que es lesa humanidad las torturas a un terrorista montonero, como están sucediendo hoy en causas de lesa humanidad, y no es lesa humanidad la bomba en el comedor de la Policía Federal donde murieron 24 personas masacradas. Entonces, mientras el Poder Judicial siga haciendo la plancha y no siga explicando por qué, dónde dejó su juramento de impartir justicia, y como país la situación de las víctimas no va a ser la única situación violatoria de derechos humanos. Lo que a mí me preocupa, y por ahí me molesta un poco, quizás van a pasar 50 años de eso y todavía no podemos solucionarlo, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista histórico, y lo más grave desde el punto de vista judicial. Creo que muchos se van a morir. Caso Gorrarán Merlo, que murió indultado, dando entrevistas y publicando libros. Imagínate qué situación tristísima, que ya hayan pasado 40 años de los hechos y nosotros esto se lo seguimos heredando a nuevas generaciones. Porque la grieta está en este tema,
porque la división del pueblo argentino está en este tema, y ningún pueblo se reconcilia cuando hay impunidad de por medio. Lo único que obra la reconciliación en una sociedad es tener justicia y verdad. Y esos son justo los derechos que se le están negando a las víctimas. Así que para nosotros es de vital importancia que este tema se abarque de una vez, no solamente porque las víctimas ya han pasado 4 décadas sufriendo en total soledad, viendo cómo incluso sus agresores son indemnizados por el Estado, Sí. o están en los memoriales públicos. Por ejemplo, en el Parque de la Memoria están el matrimonio de secuestradores que tenían cautivo al coronel Larrabure. O sea, el matrimonio que vivía arriba de su cárcel del pueblo, que eran miembros del ERP, están en el Parque de la Memoria. Esas son aberraciones que cualquier ciudadano común, si tuviera que padecerlas, realmente le repugnaría. Abal Medina creo que también figura ahí. Mirá, no recuerdo ahora puntualmente de Abal Medina, pero sí te puedo decir de otros casos. Pero Abal Medina murió en el 71, no tiene nada que ver. Y en una situación de combate. Exactamente. En una situación de combate. ¿Y cobraron indemnización? Bueno, hay personas en el Parque de la Memoria que figuran y murieron armando bombas. Entonces, hay una terrorista que se llama Camps, y ella murió armando una bomba en el año 72 y figura en el Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lamentablemente, mientras la población mire esta situación como si no la pudiera alcanzar, como si no viviera las consecuencias, cosa que la vivimos todos, porque a vos tal vez no te mataron un familiar o no te pusieron una bomba en tu casa, pero el hecho de que en tu propio país no haya seguridad jurídica, no haya respeto a los derechos humanos, haya impunidad, todo eso te afecta como ciudadano, porque esos son violaciones a los derechos humanos que no solamente se desperdigan para los directamente afectados, sino que nos van a afectar a todos más tarde y más temprano. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Que hay generaciones que es totalmente comprensible que esta historia no la toma como propia. Y a medida que va pasando el tiempo, todos por una cuestión biológica nos vamos muriendo, vamos envejeciendo y muriendo. Y con ese envejecimiento van envejeciendo las causas, van envejeciendo los pensamientos. Y yo insisto, vuelvo con lo mismo, llevamos 40 años, tengo 50 años, vamos a estar peleando con esto. Y tengo miedo que se muera todo esto y quede como un hecho más en la historia. Eso es lo preocupante, es lo que a mí me preocupa. Bueno, a nosotros, imagínate como protagonista, heredero de esa generación inmediata. Mirá, a nosotros también nos preocupa. Argentina está atrapada en una década del 70 eterna. Esto parece como la película El Día de la Marmota, sí, donde todos los días vemos la misma película. Acá estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años como si hubieran pasado hace apenas unas semanas atrás. Y esto deviene en que, primero, aquí están todos los hechos impunes. Segundo, los protagonistas de estos hechos, además de estar libres, están hoy lucrando con estos temas. Entonces, porque también hay que decirlo bien claro, esto no es solamente violaciones a los derechos humanos, también es un gran negocio. Sí. Es un negocio en el cual se han otorgado pensiones, indemnizaciones, exenciones impositivas, que personas que han llegado a estos cargos públicos por su relación con los miembros de las organizaciones armadas. Entonces, creo que es vital para la República Argentina empezar a pensar en un cierre respetuoso de esta cuestión. Es decir, en empezar a pensar en vivir el presente y el futuro y no vivir esta década del 70 eterna. Pero eso lamentablemente requiere justicia y requiere que aquellos que delinquieron paguen por sus crímenes. No podemos, como sociedad, pretender que el sistema democrático quede indemne después de que miles de ciudadanos que integraron organizaciones armadas y pusieron bombas, asesinaron, secuestraron, torturaron, hirieron a inocentes, queden impunes de todo esto. Lo más preocupante es, también pienso, si bien es cierto, es parte de la historia, es como la guerra de Malvinas, lamentablemente, quedó como la parte de la historia. Lo que más me preocupa de esto es que se está utilizando ese modelo ideológico para toda una generación que ni siquiera la vivió, que tiene hoy 20 años, que nació en democracia, se crió en democracia y tuvo concepto republicano desde el nacimiento, y hoy abrazan una causa que era absolutamente ajena a ellos. Imagínate que el mensaje que le está pasando el Estado y cierto sector de la sociedad a las nuevas generaciones es que vos podés integrar una organización armada, podés poner bombas, secuestrar, asesinar. Total, tus ideales te lo permiten, como si la defensa de los ideales permitiera o resistiera esas acciones violentas.
Y además, 30 años después, tu propio país va a hacer la vista gorda de esos crímenes, los va a olvidar y vos vas a poder ser un funcionario público. Y ese es el discurso que le estamos dando a las nuevas generaciones, de que se puede ser violento, se puede asesinar a inocentes y se puede salir impune de eso. Ustedes, me imagino que desde que empezaste con esto, desde que empezaste con tu libro y todo, no te dijeron que sos fascista, de derecha. Me imagino que te dieron todos los adjetivos imaginables. ¿Esto es así? Porque lamentablemente se identifica mucho o la derecha o la izquierda de acuerdo a posiciones que tienen. Y parece que todo el mundo se olvida que para ir de izquierda a derecha y viceversa, primero hay que pasar por un centro. Mira, yo siempre cuando me hablan de las derechas y de la izquierda, siempre digo que eso es un debate perimido en el mundo. Hoy el mundo ya no debate ese tipo de cosas. Por eso digo que vivimos en una década del 70 eterna. Por otro lado, sí, nos han acusado, y a mí particularmente, desde genocida, represora, facho, todo lo que se te ocurra, pero la realidad es que yo no porté un arma para asesinar a nadie. Yo no tomé, tampoco tomé el poder a través de un gobierno de facto. O sea, yo lo que estoy pidiendo es que se otorguen los derechos humanos para todos. Que si los derechos humanos existen para la totalidad de la población, que en efecto sea así para todos aquellos que resultaron víctimas del terrorismo. Y yo lamento si hay un sector al que le repugna esto o le molesta, pero realmente creo que quien delinque debe estar preso. Otra de las cosas nefastas de esto es que circunscribimos únicamente derechos humanos a este hecho, cuando derechos humanos es muchísimo más amplio. Y por discutir cuestiones como esta, hay otros derechos humanos fundamentales que ni nos tocamos. Bueno, acuerdo totalmente con vos en esa posición. Durante los últimos 12 años, el gobierno anterior principalmente decía que los derechos humanos se debían circunscribir a un tema que era una reparación histórica que se debía hacer, y era únicamente para un sector, para una ideología, y mientras tanto los derechos humanos del resto de la población, tanto en la misma época como serían los de las víctimas del terrorismo, o los de las víctimas del terrorismo, o de las víctimas del presente, quedan a la cola esperando décadas y décadas a ser reparados. Con lo cual, para mí, la visión de los derechos humanos es una visión integral y globalizadora. Hay que otorgárselos a la mayor cantidad de personas y el Estado tiene que hacer lo posible y lo imposible para no generar nuevas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, eso no es lo que está pasando. Para ir terminando, al margen de tu tarea como abogada, como investigación, esto que estás haciendo es un poco de revisionismo histórico que se viene dando desde hace aproximadamente 20 años con un montón de autores. Hay mucha bibliografía. Este es un movimiento nuevo, es una necesidad, es un grito, es un desahogo. Insisto, me parece buenísimo esto, porque aparte es algo que no se viene discutiendo hace mucho tiempo. Pero hay una fuerte hora de empezar a rever este relato sesgado de los últimos 12 años. Mirá, yo por una cuestión etaria no podía arrancar 20 años atrás. Claro. Pero para mí esto es una necesidad. Creo que la República Argentina está atrapada en el pasado, y la única manera de salir de ese pasado y comenzar a pensar en el presente y en el futuro de la Argentina como nación es cerrando respetuosamente este tema. Y para cerrarlo, inevitablemente hay que contarle a la población que aquí hay víctimas olvidadas, que aquí hay terroristas impunes y que la historia es distinta a como se la ha relatado. Entonces, para mí es una necesidad y también es un grito, es el grito de justicia de estas víctimas que no tienen voz en ningún lado.